fíjate que cuando me afeitaba la cara, salían puntitos de sangre. Y pues no le prestaba atención, había hematomas en mi cuerpo. No le prestaba atención porque como yo mountain biker, pues, ¿verdad? Corro mountain bike en montes, ¿no? En camino, me caía, etcétera. Pues pensaba que era parte de, y no, era parte de lo que mi cuerpo me estaba avisando. Hey, tus plaquetas están bajas. Pues, Dios, sácame de aquí, porque estos chicos necesitan a papá. Doctora García, esa fue, yo la considero mi madre. Ella lo sabe, donde quiera que esté, yo se lo digo, yo la amo. El cáncer es producto de varias cosas que se suman, como historial familiar, hereditario y la cosa ambiental. Los contactos con sustancias medioambientales tóxicas está involucrado en el aumento específicamente del mieloma múltiple. Es importante siempre recordar que todas las anemias son importantes, ¿verdad? Un hombre debe tener más de 13.5 de hemoglobina. Una hemoglobina de 10 es anormal. Usted tiene que cuidarse para poder cuidar a los demás, así que tiene que escuchar su cuerpo, ¿verdad? Una de las transiciones más difíciles para los pacientes que más ansiedad genera es cuando pasan a la remisión. ¿Por qué? Porque pierden el contacto con estos dos seres y todos los otros que los ayudan tanto y le dan tanta seguridad en ese proceso. Si yo no estoy respirando, yo no voy a poder ayudar a mi hija a ponerse la mascarilla. Cierto. O sea que es bien importante que nosotros, los cuidadores, también se cuiden ellos mismos para poder estar ahí para su ser querido. Nosotros desde hace ya año y medio abrimos una unidad dedicada a malignidades líquidas, que es, ¿verdad?, conocido como leucemia, entre otros. Todo nuestro grupo es un grupo integrado. Trabajamos múltiples áreas a la vez y los médicos saben que pueden contar con cada uno de estos profesionales y entonces eso también ayuda a los pacientes, ¿verdad?, que necesitan ese tipo de apoyo y no saben dónde buscar ayuda. Aquí mismo lo tienen todo. Puede ir desde $500 hasta $3,000 y el paciente al momento dice, mira, yo no tengo para costear eso, o tengo una parte, no tengo esta otra. ¿Cómo me pueden ayudar? Más de 60 personas ya se han beneficiado. Yo creo que para eso estamos aquí. Para este edificio y exacto. Bienvenidos a esta transmisión especial de PH Latam. Mi nombre es Bárbara Figueroa y estamos en el Centro Comprensivo de Cáncer en San Juan y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema de cáncer en alianza con el centro y nos acompaña en esta primera entrevista el paciente Jonathan García. Jonathan, bienvenido. Gracias. Jonathan va a estar conversando con nosotros sobre cómo fue el proceso de diagnóstico en su caso, cómo fue el tratamiento y cómo se encuentra ahora. Claro. Jonathan, te pregunto, ¿cuándo y cómo fue que recibió el diagnóstico? Yo soy sobreviviente de cáncer, leucemia mieloide. Gracias a Dios hace 13 años estoy en remisión. Mi diagnóstico lo recibí gracias a que me fui a sacar unos cordales y en ese momento no dejé de sangrar. En ese momento me llevaron a emergencia, ¿verdad? Y un cuento largo corto, pues ahí de un doctor, ¿verdad? Un hematólogo, pues me dio la noticia que esto era un cuadro, el cuadro del CBC y todo, eso era un cuadro de leucemia. Mis plaquetas estaban bien bajas, mis glóbulos blancos estaban bien bajos y pues ahí me hicieron las respectivas pruebas y pues sí, dieron el diagnóstico de leucemia mieloide. Y usted se ve joven, ¿qué edad tenía entonces cuando se hace el diagnóstico? En ese momento, porque fueron 2 ocasiones, ¿verdad? Porque después hubo una recaída después de 5 años de esa primera vez, ese momento tenía 25 años. Wow, joven. Sí, 25 años. Entonces hubo un tratamiento, ¿verdad?, que duró cierto tiempo, caí en remisión, ¿verdad? Y luego de 5 años hubo una recaída. Y en la recaída, pues está bien, ya fuimos a trasplante de médula ósea autólogo, un trasplante autólogo, y desde ahí remisión nuevamente y gracias a Dios estamos de pie. ¿Y hasta ese momento usted era completamente saludable, se sentía bien o había presentado algún síntoma al que no le prestó mucha atención? Soy ciclista, hacía ejercicio, yo digo que yo no comía ¿verdad?, mal, comía bien. El único síntoma que no le presté atención, fíjate que cuando me afeitaba la cara, salían puntitos de sangre. Y pues no le prestaba atención, había hematomas en mi cuerpo, no le prestaba atención porque como yo mountain biker, pues, ¿verdad?, corro mountain bike en montes, ¿no?, en camino, me caía, etcétera. Pues
pensaba que era parte de, y no, era parte de lo que mi cuerpo me estaba avisando, hey, tus plaquetas están bajas. Gracias a la intervención de los cordales fue que nos dimos cuenta de esto. Bendito Dios, ¿verdad? Que Gracias ocurrió esa cirugía menor, que es una Claro. cirugía menor. Siendo atleta, ¿qué fue lo más retante entonces en todo este tratamiento inicial y secundario una vez también recae? Siendo atleta, un stop, ese stop activo que yo tenía todos los días, decirle, hey, tienes que parar. ¿Sabes? Mentalmente me sentía bien, mi cuerpo, pues obviamente, dado a los tratamientos, pues no reaccionaba de la misma manera, pues, y tampoco me podía arriesgar. Ese stop, ese estar tranquilo, yo soy un poco hiperactivo, fue bien retante, fue bien retante. Esa es la parte de ser atleta, pero la parte de papá, pues yo soy papá también, mis nenes estaban bien pequeñitos, fue más retante aún. Ahí sí que fue más retante aún. Pues yo pensar, tengo estos nenes chiquititos, pues Dios, sácame de aquí, porque estos chicos necesitan a papá. ¿Qué tipo de apoyo ha sido el más importante para usted durante este proceso, incluyendo el que recibió aquí desde el Centro Comprensivo de Cáncer? Pues, honestamente, hablando de eso, por cierto, aquí está una de las doctora García, esa fue, yo la considero mi madre, ella lo sabe, donde quiera que esté, yo se lo digo, yo la amo. Parte clave en mi tratamiento, full, ¿sabes? El trato de ella hacia mí y su equipo de trabajo fue excelente, me sentí en familia, pero el apoyo de mi familia fue algo crucial en esto. Que mi familia se mantuviese fuerte ante mí, que mi familia dijera, ok, vamos a hacerlo, que toca, aparte, esa era mi actitud, ¿no? Pero ellos siempre confiaron en lo que dijeron los doctores y siempre me apoyaron todos, estuvieron ahí siempre presentes en todo momento. Menciona algo importante y es que los pacientes cuando reciben un diagnóstico como este, ese apoyo que se recibe de los médicos y esa confianza que usted, bueno, describe a la doctora incluso como su mamá, Sí. Supongo que es esencial para que el tratamiento funcione y confiar en el proceso. Honestamente, es una de las cosas más importantes. Sentir a un doctor o un profesional de la salud, a lo mejor con frialdad, muchas veces lo vemos, ¿verdad? Casos que son bien fríos o que no les importa a lo mejor darle un diagnóstico, pues es su trabajo, lo tienen que hacer. Pero ellos, en mi caso, sabían cómo hacerlo. Diagnóstico, por más malo que fuera, ellos lo decían de una manera que yo me sentía tan tranquilo porque este era el diagnóstico, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y su seguridad y me daban una tranquilidad a mí que yo, ok, yo estoy en buenas manos. Y honestamente, gracias a eso, de verdad que me daban una paz interior. Y gracias a eso también estamos aquí. Y eso es importante y eso es parte de lo que caracteriza también al Centro Comprensivo de Cáncer. Sí. Como menciona Jonathan, 13 años después, ¿cuál sería tu consejo a esos pacientes que están recién diagnosticados? Mi consejo número 1, positivismo. Tenemos que mantenernos positivos en todo momento. Yo siempre dije desde el día 1 que eso era un visitante en el cual queríamos que saliera del cuerpo. Eso vino para irse, no vino para quedarse. Si lo ponemos en nuestra mente, que esto va a salir de nuestro cuerpo, yo entiendo que nuestra mente nos va a ayudar y nuestro cuerpo nos va a ayudar a sacar eso de nuestro cuerpo. Y por otro lado, confiar 100% en lo que los profesionales nos digan. Muchas veces nos ponemos un poco reacios, no, yo no quiero hacer tratamiento, yo no quiero... Ellos están aquí para ayudarnos, ellos no están para desayudarnos. Que esa confianza plena que le tengan a esos doctores es algo importante para su tratamiento como tal. Jonathan, gracias por compartir tu testimonio con nosotros y con las personas que nos están viendo aquí, incluidos pacientes. Y qué bueno que puedes relatar tu historia y que estás disfrutando de tus hijos y tu familia. Amén. Amén. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, amigos, a todos ustedes los invitamos a que se mantengan conectados a esta transmisión especial de PH Latam desde el Centro Comprensivo de Cáncer. Tenemos que hablar. Esta historia no termina aquí. Sé parte de nuestra conversación en redes. Síguenos como @PHLatamES
Únete a nuestro WhatsApp y accede al contenido completo en YouTube. Y estamos en el Centro Comprensivo de Cáncer, donde vamos a estar abarcando este tema con 3 profesionales de la salud que atienden aquí en el hospital. Con nosotros se encuentran las hematólogas oncólogas, la doctora Maribel Tirado. Salud. Bienvenida, doctora. La doctora María García. Salud. Y la psicóloga especializada en oncología conductual, la doctora Ana Salas. Bienvenidas a las 3. Hoy ponemos en el centro de la conversación una de las áreas más desafiantes y a la vez más esperanzadoras de la medicina, los cánceres de la sangre. Condiciones como las leucemias, los linfomas y de manera especial el mieloma múltiple impactan profundamente la vida de miles de personas y sus familias. Vamos a comenzar por explorar un panorama general sobre el cáncer y todo lo que se realiza aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer. Le vamos a preguntar a la doctora Maribel Tirado qué son los cánceres de la sangre y cuáles son los principales tipos que enfrentamos en la práctica clínica aquí en Puerto Rico. Los cánceres de la sangre incluyen cánceres como por ejemplo el mieloma múltiple, las leucemias, los linfomas y los síndromes mielodisplásticos. Dentro del mundo de cáncer son unos cánceres relativamente raros y les voy a dar unos números para poner ejemplo. Anualmente en Puerto Rico se diagnostican alrededor de 606 casos de mieloma múltiple, alrededor de 120 casos de leucemias agudas y casi 700 casos de linfoma. Eso parecen números grandes, pero contrástenlo, por ejemplo, con cáncer de próstata. Nosotros tenemos en Puerto Rico cerca de poco más de 3,000 casos anuales nuevos de cáncer de próstata. De cáncer de mama tenemos cerca de 2,100 casos nuevos de cáncer de mama todos los años. Así que en el mundo de los cánceres no son unos cánceres tan comunes. La peculiaridad que tiene es que muchos de los tratamientos que estos cánceres hematológicos requieren necesitan que los pacientes estén mucho tiempo en el hospital. Por ejemplo, las leucemias agudas requieren unas hospitalizaciones largas, requieren la existencia de un banco de sangre que le provea transfusiones a los pacientes, en contraste con el tratamiento, digamos, de un cáncer de seno, que nosotros las mujeres vamos a la oficina del oncólogo, cogemos la quimioterapia y nos vamos para nuestra casa. Así que tienen unos retos de manejo, ¿verdad? Porque se manejan de una forma diferente a cómo se manejan los otros cánceres, que les voy a llamar sólidos, por llamarlos de alguna manera. Y doctora, ¿por qué es importante diferenciar entre leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple en cuanto a diagnóstico y tratamiento? El diagnóstico es bien importante en estas malignidades y en cáncer en general, pues porque cada uno de estos cánceres tiene un tratamiento diferente. Por ejemplo, un mieloma múltiple en algún momento de su tratamiento puede necesitar un trasplante autólogo de médula ósea, ¿verdad? Una leucemia mielógena aguda probablemente necesite un trasplante de médula, pero va a ser un trasplante alogénico. Un linfoma de Hodgkin tiene una alta tasa de cura y la mayor parte de ellos nunca van a necesitar un trasplante de médula ósea. Así que ponerle el nombre y el apellido es bien importante para nosotros definir el tratamiento que le vamos a dar a ese paciente. La otra importancia del nombre y apellido es la importancia prognóstica. Cuando nosotros le hacemos o nos hacen cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad, nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿verdad? Y eso nosotros pues podemos estimarlo, ¿verdad? No somos adivinos, pero lo estimamos sabiendo datos como, por ejemplo, las mutaciones que tiene ese tumor, ¿verdad? O esa leucemia. Hay mutaciones que hacen que estos tratamientos sean más efectivos y hay mutaciones que dicen que los tratamientos no van a ser tan efectivos y tenemos que hacerle un trasplante de médula ósea halogénico. Así que ponerle el nombre y el apellido y definir el perfil molecular, cuáles son las mutaciones que esta leucemia, este mieloma, este linfoma tiene, es bien importante para propósitos de tratamiento y de pronóstico. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a responder? ¿Qué posibilidades tenemos de curarlo? Y sé que mencionó ya las estadísticas, pero le pregunto, ¿cómo compara los números que estamos viendo en Puerto Rico con otras regiones? Los números que vemos en Puerto Rico son bastante similares a los de Estados Unidos, no hay mayor diferencia. Sí te puedo decir que en el caso del mieloma múltiple, al igual que en otras localidades alrededor del mundo, la incidencia está aumentando, cada vez vemos más casos. ¿Y se ve igual entre géneros? Es decir, ¿se ve mayormente en hombres que en mujeres? En general la distribución es bastante similar. Muy bien. Doctora, vamos a hablar con usted ahora sobre el mieloma múltiple en particular, que sí. Ya la doctora Tirado mencionó algo, pero quisiéramos saber qué características distinguen al mieloma múltiple de otros cánceres hematológicos, puntualmente, si pudiera decirnos. Cuando hablamos de cáncer en general, yo siempre le digo a los pacientes, porque me traen a colación siempre mi vecino, un amigo, me dijeron esto, el cáncer es una palabra muy grande
Y si, fíjense que hay cánceres sólidos y están los cánceres líquidos, le llamamos los cánceres hematológicos. Y los cánceres, dentro de los cánceres hematológicos hay algunos que tenemos que actuar rápidamente, generalmente son las leucemias agudas, porque en cuestión de semanas el paciente puede fallecer. En el caso del mieloma múltiple en específico, es un cáncer más insidioso. ¿Qué quiere decir esto? Que demoramos en diagnosticarlo porque los síntomas van apareciendo poco a poco. Por ejemplo, un síntoma puede ser una fractura y muchas veces diagnosticamos al paciente con un mieloma múltiple por una fractura con una simple caída o un simple giro del cuerpo. ¿Por qué? Porque el mieloma múltiple, ¿quién es la célula que es maligna? Se llama célula plasmática, y la célula plasmática es una célula que produce los anticuerpos, y los anticuerpos nos defienden contra infecciones. Ese es otro de los síntomas que puede presentar el paciente con mieloma, infecciones a repetición. Pero hablando de fracturas óseas, esta célula plasmática libera o estimula liberación de determinadas sustancias que hacen que el hueso se carcoma. Se llaman lesiones líticas, en correcta lenguaje médico. Se arman como hoyitos en los huesos y entonces ese hueso se fractura con un simple golpe, un simple movimiento. El mieloma demora un poco en manifestarse, a diferencia de las leucemias agudas, pero ya cuando está a estos niveles que estoy hablando, que expresa ya síntomas de fractura, de infecciones, hay que actuar rápido. Y ponerle tratamiento, que yo creo que va a ser otra de tus preguntas, que tenemos para el mieloma múltiple, muchos tratamientos. Sé que menciona que se diagnostica de manera incidental a través de estas fracturas u otros traumas, pero ¿hay algunos síntomas que nosotros pudiéramos detectar que nos pudieran levantar alerta, un red flag de, ojo, vamos a chequearnos? Sí, el mieloma múltiple es una enfermedad de viejos, de adulto mayor, como nos gusta decirle últimamente. Está, interesantemente, y como estaba diciendo la doctora Maribel Tirado, la incidencia del mieloma ha ido aumentando, y no solo ha ido aumentando, sino que ha ido bajando en edad. Y tenemos pacientes, lo cual es muy raro, con menos de 40 años con mieloma múltiple, pero una enfermedad que generalmente se diagnostica más de 60 años, con más de 60 años el paciente. Y entonces un paciente que tengamos con mayores de 60 años, que tenga dolores óseos, nuevos dolores óseos, porque todos los que tenemos o que tendremos más de 60 años vamos a tener dolores óseos, y tenemos dolores óseos, es un dolor de óseo nuevo, localizado, y entonces es importante una placa, una simple placa de un hueso nos puede hacer sospechar el diagnóstico. Otros síntomas son infecciones, una pulmonía nueva o una pulmonía que me dio ahora y me dio al mes, me volvió a dar. Eso porque esto es una enfermedad, vuelvo y repito, que es de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos y están dañadas, están enfermas y no se producen bien los anticuerpos. Lo otro es laboratorio. Sencillamente un hallazgo fortuito en un laboratorio puede ser un aumento en las proteínas del plasma, porque otra de las características que tiene esta enfermedad es que produce esos anticuerpos, pero en exceso, y son anticuerpos que no funcionan bien. Entonces eso lo podemos detectar por una prueba de sangre. No quiero decir que se haga screening o cernimiento para esta enfermedad, pero le puede levantar una alarma al médico primario y decir, este paciente tiene las proteínas muy altas, tiene más de 60 años, vamos a seguir haciendo otras pruebas más específicas. ¿Hay algún otro antecedente que puede predisponer a un paciente a desarrollar mieloma múltiple? Sí, el primer factor de riesgo para un mieloma múltiple es la edad y historial familiar. Se dice que pacientes con familiares que han tenido mieloma múltiple, o sea, individuos que han tenido familiares con mieloma múltiple están más predispuestos a tener la enfermedad. Se ve un poco más en la raza negra, eso se ha descrito. Como decía Maribel, más o menos está equilibrado en los dos sexos, quizás a veces se inclina un poco más por los hombres, pero sobre todo historial familiar es una cosa que hay que tener en cuenta. Como todo cáncer está asociado a sustancias tóxicas, porque estamos hablando ahora mismo que los cánceres están aumentando en frecuencia, no solo el mieloma, todos están aumentando en frecuencia, y nos explicamos nosotros qué cosa es lo que puede estar sucediendo, y es el contacto que tenemos constantemente con herbicidas, insecticidas, benceno, petróleo. Está aumentando el cáncer, es producto de varias cosas que se suman, como historial familiar, hereditario y la cosa ambiental. Los contactos con sustancias medioambientales tóxicas está involucrado en el aumento específicamente del mieloma múltiple. PH Latam en tu WhatsApp. Accede a Salud Sin Filtros y recibe la información que realmente importa.
directamente en tu celular y en tiempo real. Únete a nuestro canal hoy. ¿Cómo ha cambiado el pronóstico del mieloma múltiple con los avances de los últimos años? Es increíble el cambio. Hace, no sé, 10 años atrás, puede ser quizás un poquito más, el paciente con mieloma múltiple fallecía en 3 años. 3 años. Tenemos pacientes ahora con mieloma múltiple que llevan con nosotros 15 años con el diagnóstico de la enfermedad. Por supuesto, en esos 15 años han tenido que pasar por varios tratamientos porque hasta ahora el mieloma múltiple es una enfermedad que no se cura. Que no se cura, yo le digo a mis pacientes, mira, vamos a pensar que tienes una diabetes, que toda la vida vas a tener que tener tratamiento, pero los avances han sido increíbles porque el mieloma es una enfermedad que tiene como característica, es una enfermedad maligna de la sangre, hematológica, pero no responde muy bien a la quimioterapia. Aunque algunos responden, pero hay otros mecanismos de acción que han surgido, medicamentos contra determinados targets, medicamentos con otros mecanismos de acción que han beneficiado al paciente de tal manera que, ya les digo, de 3 años, que era la sobrevida hace 10 años atrás o un poquito más, ahora más de 10 años, básicamente. Vamos a abundar un poquito sobre eso. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre estas terapias tradicionales y las más innovadoras? En cáncer en general tenemos quimioterapia, tenemos inmunoterapia y tenemos target therapy o terapias dirigidas, el Spanglish siempre sale, y terapias dirigidas contra un receptor. Yo le digo antenas, le digo al paciente, esta célula tiene una antenita y contra esa antenita yo le voy a tirar una bombita. Esas son las terapias dirigidas, ¿verdad? Esos son como los 3 grandes grupos de terapia en el cáncer en general y en el mieloma múltiple en específico. Como decía, la quimioterapia sirve y todavía la utilizamos para el mieloma múltiple, pero han surgido unas terapias que modifican o modulan el sistema inmunológico, se llaman de hecho inmunomoduladores, de hecho son pastillas, hay otros que son vacunas, que al paciente le gusta decir vacunas, aunque no es el término correcto, pero se inyectan subcutáneo y le dicen vacunas, que tiene un mecanismo de acción destruyendo ciertas proteínas que son malignas, que son malas para el organismo. Ese es uno de los mecanismos. Tenemos otro mecanismo mucho más novel, y yo quiero que después la doctora, que es especialista en eso, ahonde en el asunto, que son terapias dirigidas contra lo que le llamo la antenita. Es un anticuerpo monoclonal dirigido contra un receptor específico en esa célula. Y aún más, vamos un poquito más allá, no me quiero adelantar porque mejor que lo hable la doctora, pero hay unos mecanismos nuevos de unir con un anticuerpo dos pistolas, 2 disparos al mismo tiempo, ¿no? Y dirigirlo contra la célula de mieloma. O sea, estamos tan avanzados en el tratamiento de mieloma múltiple. La doctora también hablaba ahorita del trasplante. Sigue siendo el trasplante autólogo, quiere decir de la misma persona para la misma persona. Sigue siendo el trasplante autólogo en las malignidades hematológicas, específicamente en el mieloma múltiple, sigue siendo un arma importante. No ha pasado a un segundo plano, se sigue utilizando. Bueno, pues doctora Tirado, vamos a pasarle la batuta y explíquenos un poquito sobre estas ventajas que ofrecen estos tipos de mecanismos para el control de la enfermedad y que mejora la calidad de vida del paciente. En términos de medicamentos nuevos, pues la doctora ya mencionó pues los anticuerpos monoclonales. En esencia, los anticuerpos monoclonales es una sustancia que yo creo que se va a pegar contra ciertas antenas, voy a robarte ese nombre, ciertas antenas que la célula tiene. Y hay una antena famosísima que se llama CD38. Pues hay unos medicamentos que se pegan a esa antena y una vez se pegan inician una serie de reacciones que matan la célula. Hay unos anticuerpos que son biespecíficos, que son anticuerpos que tienen 2 manos, por decirlo de alguna manera. Una mano se pega a la célula del mieloma y la otra mano se va a pegar a una célula T. Las células T son las que estimulan el sistema inmune. Así que el anticuerpo lo que hace es acercar esa célula T del sistema inmune a la célula de cáncer, pues para que la mate, ¿verdad? Y eso está diseñado para eso. Hay otros tratamientos también que son los famosos CAR-T, que es como que lo nuevo en mieloma. CAR-T es bien interesante, ¿verdad? Porque yo le saco las células T al paciente, le hago un tipo de diálisis, se parece a la diálisis. Le saco las células T. En el laboratorio, yo utilizo unas técnicas para que esa célula T aprenda a defenderse de las células de mieloma. Y después le devuelvo esas células T mejoradas
que yo mejore en el laboratorio, se las devuelvo al paciente y es como un medio trasplante. Y entonces ese paciente recibió unas células que son de él, porque yo primero se las saqué de él, así que no las va a rechazar, pero son unas células T mejoradas que van a atacar mejor el mieloma, ¿verdad? Y eso es como que lo último en mieloma múltiple, los famosos CAR-T. Así que esas son las áreas más novedosas. Y lo importante es que los pacientes sepan que hay diferentes opciones y que depende de cada caso individual, y que sepan también que este tratamiento CAR-T, que ahora es que se está comenzando, por lo que he leído, en otras regiones de Europa y todo, en Puerto Rico se está colocando. En Puerto Rico tenemos como, CAR-T. Sí, así que es importante que se sepa que desde el Centro Comprensivo de Cáncer se están trabajando terapias innovadoras y que están resultando positivamente a los pacientes. Bueno, por último les quiero preguntar qué retos persisten para optimizar entonces el manejo del mieloma múltiple en la isla. No es que las cosas estén mal, pero siempre se puede mejorar, ¿verdad? María Victoria hacía alusión a los médicos primarios, ¿verdad? Además de lo que la doctora menciona, ¿verdad? Otra manifestación del mieloma múltiple es anemia y es fallo renal, elevación en los niveles de creatinina. En un país donde todo el mundo es hipertenso, donde todo el mundo es diabético, pues uno como médico primario ve mucha gente con insuficiencia y fallo renal y uno ve un montón de gente anémica. A veces, ¿verdad? Dentro de lo que pensamos, lo menos que pensamos es un mieloma múltiple, ¿verdad? Así que es importante siempre recordar que todas las anemias son importantes, ¿verdad? Un hombre debe tener más de 13.5 de hemoglobina. Una hemoglobina de 10 es anormal. No hay que transfundirla, pero es anormal, ¿verdad? Una insuficiencia renal, qué sé yo tenía la creatinina en 1 y de momento la tengo en 3, pues eso no es normal. Y eso puede ser una manifestación de mieloma y de muchísimas otras cosas, ¿verdad? Pero yo creo que el mensaje es tratar de tener, ¿verdad?, las condiciones hematológicas dentro del diferencial. Es más común que un paciente con diabetes desarrolle insuficiencia renal por su diabetes, ¿verdad? Porque no se cuidó la diabetes, tiene el azúcar alta. Pero si el azúcar está bien controlada, uno debe pensar en mieloma múltiple, ¿verdad? Así que ese punto de sospecharlo al principio es bien importante. De parte de nosotros los pacientes, pues es quejarnos, ¿verdad? A nosotros todos los días nos duele algo, ¿verdad? Pero si ese algo que nos duele más de lo usual, pues no se tome una Advil y deja ver si la Advil me ayuda y voy después al médico cuando pueda. O sea, usted tiene que cuidarse para poder cuidar a los demás, así que tiene que escuchar su cuerpo, ¿verdad? Pues porque a nosotros nos llega en ocasiones gente que llegó ya con una compresión de cordón y vinieron del doctor porque ya no pueden caminar, pero cuando tú hablas con ellos llevaban 6 meses con el dolor de espalda. Así que, de nuevo, el hacerle caso a los síntomas del cuerpo es importante, ¿verdad? Muy pocos médicos, por no decir ninguno, fuera de los hematólogos oncólogos, pueden hacer un buen diagnóstico del mieloma, ¿verdad? Yo sé que a todos nos gusta estar con nuestro médico primario, con nuestro naturópata, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho, pero para propósitos de diagnóstico y tratamiento, el especialista es el hematólogo oncólogo. Y esto es un cáncer, ¿verdad? Hay que atenderlo como tal. Y finalmente están los issues de acceso económico. Estos medicamentos son noveles, pero son muchos de ellos extremadamente caros. El CAR-T, ¿verdad?, es una nueva terapia que cuesta casi $500,000, ¿ok? Así que no es algo que vayamos a utilizar en todos los pacientes de mieloma, ¿verdad? Porque hay muchísimas otras terapias que pueden alcanzar unas remisiones bien duraderas, ¿verdad? Pero siempre el ejercicio social, y eso no es para nosotros, es el ejercicio que como sociedad tenemos que hacer de poder garantizar desde la legislatura, desde los planes médicos, que las personas tengan acceso a estos tratamientos. Las compañías farmacéuticas también colaboran en este ejercicio porque ellos tienen un montón de vouchers y dinero, ¿verdad?, que donan para facilitar el acceso. Pero it takes a village, como dicen los estadounidenses, para propósitos de lograr pues, que estos tratamientos lleguen a la persona que lo necesita. Y finalmente, yo sé que la doctora Salas va a hablar de esto, pero está el entorno social, ¿verdad? Cuando uno es paciente de mieloma o de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, pues uno necesita familiares y familiares de la vida, ¿verdad? A veces no son familiares biológicos, pero es la gente que te lleva a la cita, la gente que se aparece con la comida cuando tú no tienes ganas de comer, la gente que está pendiente, que tú dices que te sientes cansado, pero se dan cuenta de que tú tienes fiebre y escalofrío y tenemos que irnos para el médico. Así que esa villa y esos cuidadores que, como les digo, no siempre son familia, a veces el vecino, también es importante. Tenemos que hablar. Esta historia no termina aquí. Sé parte de nuestra conversación en redes. Síguenos como @phLatanEs. Únete a nuestro WhatsApp y accede al contenido completo en YouTube.
Doctora, gracias por generar la conversación y levantar esas alertas a las que debemos estar pendientes de diferentes entornos. Pasemos ahora con la doctora Salas. Ella es psicóloga y, como mencionó la doctora Tirado, el factor social y emocional es importante dentro de estos procesos de diagnóstico de cáncer. Le quería preguntar precisamente cuál es el impacto emocional más común tras recibir un diagnóstico de cáncer hematológico, como lo es el mieloma múltiple. Realmente la respuesta emocional que nosotros los seres humanos tenemos a cualquier estresor es bien individual. No obstante, lo que nosotros vemos mucho, el paciente o el sobreviviente de cáncer pasa por diferentes etapas, donde empieza típicamente con ese estado, lo que decimos por el shock, que como no pueden creer bien qué es lo que está pasando. Después podemos pasar a una etapa donde uno siente un poquito de coraje, luego de eso uno pasa a una etapa donde uno pues tal vez está negociando con el universo, o sea, me voy a portar bien, te lo prometo, por favor, dame más tiempo, etcétera. Luego puede que experimenten algún tipo de tristeza y eventualmente llegamos a lo que se conoce como la etapa de aceptación. Eso es más bien en teoría, ¿verdad? Las etapas por las cuales pasaban los sobrevivientes una vez son diagnosticados con cáncer, por ejemplo. Ahora bien, eso no es un proceso lineal, eso no es que tú estás en la etapa 1 al 5 y chévere, ya pasó todo. Eso sube y baja, uno entra y sale. Y si hay algo que, pues, desde una perspectiva pues, clínica he observado, yo creo que lo más común que nosotros vemos por ese sentimiento de pérdida es el temor, es el miedo, es el temor a lo desconocido. ¿Qué es lo que yo tengo? Esas son palabras bien grandes que me acaban de decir que no estoy entendiendo. Y ese temor a lo desconocido, a no saber qué es lo que es el tratamiento, a no saber cómo mi cuerpo va a reaccionar, a no saber si el tratamiento va a funcionar, yo diría que es típicamente de las cosas más comunes. Se combina entre el temor y la tristeza que obviamente genera las implicaciones que también esto puede tener, no tan solo para nosotros, sino que para nuestros familiares y seres queridos. Y le pregunto, ¿hay un momento en el tratamiento en el que el paciente está más vulnerable emocionalmente? Sí, típicamente lo que se llaman pues las transiciones de cuidado suelen ser los momentos más estresantes para los pacientes. Y a lo que me refiero por una transición de cuidado es, por ejemplo, desde que yo me hago mi discernimiento, ese momento en que yo espero a que me dan el resultado. Desde que me dan el resultado, ese momento que tengo que esperar a que me digan cuál va a ser mi tratamiento. Dentro del tratamiento, si voy a quimio, si voy a radio, si voy a cirugía, todas esas transiciones. Y finalmente lo que la literatura nos sugiere es que una de las transiciones más difíciles para los pacientes, que más ansiedad genera, es cuando pasan a la remisión. ¿Por qué? Porque pierden el contacto con estos dos seres y todos los otros que los ayudan tanto y le dan tanta seguridad en ese proceso. Incluso, como decía la doctora, uno de los retos más grandes que tenemos con los pacientes con diferentes tipos de leucemia, que es que sus estadías son bien prolongadas. Esa estadía bien prolongada es un estresor bien grande porque pues abandonamos nuestra vida y nuestras responsabilidades, pero se ve también en ocasiones que cuando llega el momento de dar de alta, estamos bien contentos porque nos vamos con nuestras familias, pero ¿y quién me va a cuidar ahora? Y entonces, si la doctora no está ahí todo el tiempo, ¿qué yo voy a hacer? Eso aumenta entonces las visitas a sala de emergencia. Esas transiciones típicamente suelen ser de los momentos de mayor ansiedad y estrés para lo que son pues, los sobrevivientes de cáncer. Y con este escenario, con todo lo que usted ha explicado, ¿cuál es la importancia entonces de la salud mental para la adherencia del tratamiento y finalmente la salud clínica de ese paciente? Yo siempre le digo a nuestros pacientes y sobrevivientes, la salud mental y la salud física van de la mano. Sabemos que, por ejemplo, la ansiedad crónica produce cambios fisiológicos, inflamación en el cuerpo, que son todas estas cosas que pueden interferir con el progreso y la recuperación. Pero no es tan solo eso, sino que también nuestras emociones guían nuestras conductas. Es decir, una persona que está muy deprimida, muy triste, típicamente se aísla, no quiere salir, no llama a sus familiares, que tanto nuestro sobreviviente como la doctora mencionó la importancia de tener ese contacto, ese calor humano para que nos ayuden. O sea que esa falta de motivación y esa falta de energía puede interferir en que yo pues tenga la intención o la energía para ir a mi cita de seguimiento, para venir al centro de infusión, y eso es bien impactante. Lo otro también es la ansiedad y el estrés, sabemos que tiene un impacto a nivel cognitivo. Si yo entro a una cita sumamente estresada, y alguien mencionó también la importancia de hacer preguntas, de estar activa en ese momento, si yo entro bien ansiosa, si yo estoy bien estresada, puedo tal vez hacer las preguntas porque las anoté en un papel, pero no me voy a acordar. No me voy a acordar qué tengo que hacer.
Y obviamente si yo no me acuerdo lo que tengo que hacer, no voy a seguir el tratamiento del doctor según recomendado y eso pues puede tener sus implicaciones a nivel físico también. O sea que desde la motivación hasta el impacto que tiene a nivel cognitivo, la retención, la organización, todas estas cosas pues pueden verse afectadas. Y a todos esos pacientes y los familiares de pacientes que nos están viendo, si usted nos pudiera mencionar unos consejitos o esas herramientas para mantener el control durante este periodo, ¿verdad?, de diagnóstico y tratamiento. Yo creo que de más está decir que es difícil, ¿verdad? Y yo creo que ser amable con uno mismo y entender que estamos pasando por una situación difícil y entender que nuestras reacciones y nuestras emociones, todos tienen un propósito en nuestras vidas y es normal. Es normal sentir miedo, es normal sentir tristeza y hay que permitirnos sentir. Es importante que nosotros, si se quieren echar su lloradita, se la echan. Ahora bien, lo importante es no quedarnos pegados ahí. Y como decía nuestro sobreviviente, es ser positivo. La ansiedad es contagiosa. No queremos ni rodearnos de personas que estén muy ansiosas, ni de nosotros contagiar a los demás. Tenemos que tratar de mantenernos positivos. Vuelvo y repito, si necesitas ese momentito para echarte la lloradita, hazlo, porque eso también es terapéutico. O sea que eso es bien importante. La familia, lo han mencionado también, es sumamente importante. Yo creo que uno de los retos más grandes que muchas veces vemos es que los pacientes se sienten que son una carga para sus familiares. Y yo siempre les digo, el familiar quiere estar ahí por usted. Esto lo hacen desde lo más profundo de su corazón, quieren tener un rol. Permítales tener ese rol, permítales ser parte de tu proceso de recuperación, ¿verdad? Aparte de eso, pues ya hay otros ejercicios, pues más como los ejercicios de relajación, de visualización, el ejercicio físico, si el médico te lo permite, una caminata, todas estas son ideas que nos pueden ayudar. Y para los cuidadores en particular, nosotros hablamos mucho, lo hemos hablado en el pasado mucho, el cuidador se conoce como el paciente oculto. Se enfoca tanto en cuidar a su ser querido que se olvida de él. Yo siempre pienso en el ejemplo de las mascarillas de oxígeno en los aviones. Uno se te dice, pónsela a usted primero antes que a los demás. Y yo, ¿cómo es posible? Si mi hija está conmigo, imposible, yo no voy a hacer eso. Si yo no estoy respirando, yo no voy a poder ayudar a mi hija a ponerse la mascarilla. Cierto. O sea que es bien importante que nosotros, los cuidadores también, se cuiden ellos mismos para poder estar ahí para su ser querido. Y yo supongo que también esos detallitos que son simples, pero como mencionó la doctora Tirado, deje que se le lleven la comidita algún día, que le ayuden en el aseo de la casa para que usted se enfoque. Totalmente. Dele un rol a su ser querido, que eso significa mucho. Yo he tenido casos donde en las llamadas a los planes médicos y eso, acordamos con el paciente, es que me siento mal porque ella es la que está llamando. No importa, dáselo, dale eso, dale ese rol, porque esa persona quiere estar ahí para poder ayudarte y apoyarte en el proceso. Y mire, doctora, específicamente con todo lo que explicaron aquí la doctora Tirado y la doctora García, ¿cómo complementa todo esto con la oncología conductual? Yo creo que cada una de ellas trajo unos puntos bien importantes. La doctora Tirado habló sobre las estadías prolongadas en el hospital y obviamente eso genera mucha inquietud, mucha incomodidad. No es tan solo porque estás en una habitación que no es la tuya, el matre y la almohada, o sea, no son los de tu casa tal vez, te están interrumpiendo para tomarte la presión, para apoyarte, para esto, para lo otro. No es nada más eso que incomoda, sino que la vida que tú dejas fuera. Y pues nosotros en el área de oncología conductual podemos apoyar de alguna manera o de diferentes maneras a manejar las implicaciones emocionales que tienen estos cambios en nuestra vida. Y creo que la doctora García también trajo el punto de que algunos cánceres en particular toman mucho tiempo en diagnosticarse. Y como les dije, no hay nada que nos genere más ansiedad que lo desconocido. Y yo haberme hecho un estudio y no saber qué va a pasar, o saber que yo no soy yo, saber que yo no me siento bien, que hay algo que no está bien, hasta que yo no den el clavo con lo que es, eso genera mucha ansiedad. Y esos son otros puntos en los cuales nosotros en el área de oncología conductual podemos ayudar para hacer lo que ya le llamamos reframing, cambiar un poquito los pensamientos, enfocar nuestros pensamientos en otras cosas, generar ese optimismo y ese positivismo que es tan importante en este proceso. Y supongo que aquí a los pacientes diagnosticados en el Centro Comprensivo de Cáncer, la oncología conductual es parte del tratamiento. Nosotros somos parte del equipo, como el médico primario, como los oncólogos, como todos somos parte del equipo y estamos aquí para apoyar a nuestros pacientes. Bueno, ya lo saben, a los pacientes y a los familiares que nos están viendo y a todos ustedes les agradecemos que se hayan conectado a esta transmisión especial que estamos llevando a cabo en alianza con el Centro Comprensivo de Cáncer. Especialistas resuelven dudas de los pacientes. Mi nombre es Rosa, yo soy paciente, ¿verdad? Actual.
Desde marzo le agradezco muchísimo tanto a la doctora García y a la doctora Tirado, sobre todo porque la doctora Tirado estuvo conmigo en mis etapas iniciales y siempre el equipo aquí es excelente, me han tratado muy bien. Mencionaron lo de las células CAR-T. Sin embargo, eso no es para todo tipo de diagnóstico, ¿verdad? De leucemia. En mi caso, leucemia mieloide aguda con mutaciones cromosómicas no pueden ser considerados. Principalmente mielomas y el linfoma al momento. Así que para leucemias mieloides agudas todavía no. Buenas tardes. Es para saber qué hay de nuevo para este tipo de condición, el que presenta mi hermana. Esta leucemia con mutaciones cromosómicas. Ahora mismo para la leucemia, y vuelvo, leucemia linfoblástica, mieloide, aguda, estoy hablando de las agudas. Ya estamos con terapia dirigida, eso lo sabe Rosa. Hay mutaciones específicas para los cuales hay tratamiento. Y no uno, sino varios para esa mutación, ¿verdad? Van saliendo medicinas de nuevas generaciones que son más potentes que las anteriores para X mutación. Y hay muchos estudios clínicos también buscando más puntos de ataque a la célula maligna. Cada vez estamos personalizando más el tratamiento del cáncer, porque leucemia mieloide aguda no es un solo diagnóstico, hay muchas leucemias mieloide agudas en dependencia de las mutaciones que tenga, de la genética, de la alteración genética que traiga, que nos sirve, como decía Maribel, para determinar pronóstico, o sea, y tienen unos valores predictivos, o sea, si van a responder bien o no van a responder bien a determinados tratamientos. Cada día sale más terapia nueva, eso es constante. Es increíble, en los últimos 10 años, todos los días se aprueba un medicamento para la oncología, eso es increíble lo que está saliendo. Y yo siempre le digo a los pacientes, no pierdan la esperanza y manténganse, porque estamos vivos y ahora mismo está saliendo otro medicamento que puede que a Rosa le venga bien. Y si no hoy, mañana, pasado, pero hay que mantenerse, hay que estar ahí. Yo siempre hago una historia de una paciente, no era paciente nuestra directamente como oncólogo primario, pero fue a evaluarse con nosotros en trasplante, porque nosotros hacemos trasplante autólogo. Cuando aquello estábamos en el hospital universitario, y se me hizo muy querida esa paciente, tremenda, era de otro oncólogo, se trasplantó, tenía un linfoma, se trasplantó. Yo sabía que venía algo que todavía no estaba aprobado y venía algo para ese linfoma en específico, el linfoma del manto. Y yo tenía una ansiedad, y por supuesto no se la transmitía a la paciente, pero tenía una ansiedad de que esa paciente se mantuviera viva para que aprobaran ese medicamento, porque ya los estudios clínicos estaban cerrados, porque ya no había espacio para que ella entrara, porque se cerró, porque ya iban a entregarse el medicamento a la aprobación de FDA y no sé qué. Y desgraciadamente la paciente no llegó y unos meses después se aprobó el medicamento. Y tenemos un paciente que estuvo en ese medicamento y lleva ya como 5 terapias, otro paciente con linfoma del manto. Sabemos, ese paciente lleva vivo entre tratamiento y tratamiento como 15 años. Se fijan lo importante que es no quitarse y seguir, porque cada vez estamos descubriendo más cosas. Y sencillamente aquí tenemos la gran ayuda a esto, porque nosotros los oncólogos somos, aparte de la ciencia y de poner el tratamiento, somos psiquiatras, psicólogos con nosotros mismos y con los pacientes, y necesitamos la ayuda de personas como la doctora Sal. Pero muy importante lo que ella dijo, me encantó todos los ejemplos que pusiste. Hay que levantar el ánimo y hay que pensar positivo, y yo creo que Jonathan hablaste de eso ahorita quizás, porque saben que en el cáncer ahora mismo tenemos lo que es la inmunoterapia. ¿Qué cosa es la inmunoterapia? Es activar el sistema de defensa, el sistema inmunológico para que luche contra el cáncer, que el cáncer se burló de él y dijo, yo soy tu amigo, no soy extraño para ti. Y entonces el sistema inmunológico se quedó como que dormido. Nosotros estamos despertándolo. Y despertándolo para que vuelva a atacar al cáncer, ¿verdad? Oye, no, él es extraño, él no pertenece a este organismo, atácalo. El sistema inmunológico siempre está sabido que cuando un paciente está deprimido y está derrotado, el sistema inmunológico va y va para abajo. Por lo tanto, tenemos que levantar ánimo para que el sistema inmunológico actúe y decirle, el sistema inmunológico ataca esto que no me gusta. Entonces, eso es una de las terapias ahora mismo que estamos utilizando. En
En leucemias agudas, en inmunoterapia, todavía estamos un poquito atrás, en inmunoterapia específicamente, pero estamos muy adelante y cada vez más en terapias dirigidas contra determinada mutación. Los latinos, sobre todo, le tenemos mucho temor a que nos cojan de conejillo de India y no saben que a veces tener la posibilidad de entrar en un clinical trial es algo muy bueno porque se llenan rápido, se cierran rápido y entonces estamos trayendo cada vez más estudios clínicos acá a Puerto Rico. Otra de las desventajas que teníamos que muchas de las medicinas que están aprobadas para el cáncer se estudiaron en otro tipo de pacientes que no se parecen a nosotros, que tienen otra genética, como digo yo, alto, blanco, rubio y y cuando nosotros aplicamos esas terapias, no nos va igual, tenemos otra toxicidad, otro tipo de toxicidad, tenemos otras enzimas, somos diferentes. Sabemos que los asiáticos responden a determinada quimioterapia diferente que los latinos, que los americanos. Entonces, eso es una de las ventajas de traer clinical trials acá a Puerto Rico, el que estamos cada vez más representados en estos estudios. Y otra de las ventajas, yo creo que la más importante, que no tenemos que irnos a Estados Unidos o a otros sitios a buscar esa terapia que está en experimentación, pero que cada vez que empezamos a utilizar una terapia en seres humanos ya sabemos que no le va a hacer daño. Y no le cuesta, eso es importantísimo, ni le cuesta al paciente y ni le cuesta al Estado, porque se cubre. Muchas ventajas del estudio clínico. Gracias por traer el tema. PH Latam en tu WhatsApp. Accede a Salud Sin Filtros y recibe la información que realmente importa, directamente en tu celular y en tiempo real. Únete a nuestro canal hoy. Mi nombre es María Dávila. Creo que cuando menciono la situación de los médicos primarios en la detección de condiciones como esta, entiendo que tiene una razón muy importante y debe darse algún tipo de educación. Mi cuñado fue veterano. Se presentó hace año y pico un dolor de espalda bastante agudo. Entró en tratamientos, estuvo en fisioterapia, estuvo hasta en medicina regenerativa, cosas de esas, ¿no? Muchísimos médicos pasaron por allí y hubo un estudio que le hicieron, un CT, donde habla algo de metástasis. Creen los médicos, bueno, tiene que ser que en algún lado hay un cáncer que ha generado un problema acá arriba, ¿verdad? A nivel de columna. Le hicieron muchísimos estudios de próstata, pulmones, etcétera. No apareció nada. El cáncer era un mieloma múltiple. Estaba ya en las costillas, estaba en las vértebras y había colapsado. O sea que él tiene presión en el cordón espinal. Y cuando le hicieron la biopsia en la cadera, ahí fue que constataron que la cosa estaba, ¿verdad? Pues verdaderamente mal. Pero pasó más de un año en diagnósticos por aquí y por allá y en gente tocando por aquí y por allá y ninguno daba con qué era lo que verdaderamente, o sea, ¿dónde está ese origen? Y no es que tenía un cáncer que se desarrolló y se movió para los huesos o para la médula, sino que se desarrolló en la médula. Y hoy día está en tratamiento, tuvo un tratamiento de pastillas fuertes y muchísima morfina también, porque entró en morfina. Camina, pero él se ha reducido de tamaño. Sí, está encogido. Entonces también le hicieron el trasplante de médula, le bajaron la inmunidad a 0 básicamente para poder ¿verdad? Pues que el trasplante funcione. Está ahora empezando las vacunas para volver a ganar inmunidad. Pero entiendo que mucho se hubiera evitado si se lo hubiera detectado con mayor prontitud. ¿Hace cuánto que está diagnosticado? Hace alrededor de un año. Mi hermana lo llevó a una sala de emergencia con un dolor insoportable. Lo iban a dar de alta y ya lo habían dado de alta otras veces, así que mi hermana dijo, de aquí no se va
sin que yo sepa qué tiene. Y ahí fue donde empezaron los estudios en grande, y ahí fue que se le detectó. Yo creo que para eso estamos aquí. Para este edificio y exacto. Y si ves, tuvo que pasar por varios medicamentos antes porque no puede hacerse el trasplante de entrada. Hay que bajar la enfermedad, tratar de controlar la enfermedad para entonces después trasplantar. Y ese cuñado, ¿me dijiste? El cuñado va a vivir mucho tiempo, porque está ya en el camino correcto. Ahora, llegar a ese camino le costó mucho trabajo. Quiere decir que cuando hay alguna sospecha, y nosotros sí tratamos de educar, y hay muchas conferencias a los médicos primarios, pero son muchos médicos primarios. Pero cuando hay alguna duda de este tipo, ya le digo, para eso está este centro, que es concebido como una idea maravillosa, que no se ha logrado completamente llegar a lo que queremos que sea, porque nos falta todavía muchos recursos de especialistas y varias cosas. Pero cuando haya alguna duda, lleguen directamente aquí. Aquí se ve a todos, vemos a todo el mundo sin discriminación. Bueno, ustedes escucharon aquí una sesión de preguntas y respuestas por parte de pacientes que llegaron hasta este evento que hicimos en alianza con el Centro Comprensivo de Cáncer. Las doctoras aclararon dudas, y yo creo que un punto bien importante es esa visita al médico primario, y que uno como paciente insista cuando usted vea que hay algo que no está bien, como dijo la doctora Tirado y dijo también la doctora García, su cuerpo le habla. Si usted tiene un dolor persistente en la espalda, si usted tiene una anemia, si usted tiene esos niveles de creatinina ¿sí? ¿De cuál? Calcio. De calcio o anemia, usted levante bandera y usted recurra a su médico primario y le insiste, dígale que usted sospecha que pudiera tener mieloma múltiple, ojalá que no, pero lo mejor es descartar. Así que con eso los dejamos y les agradecemos a todos que se hayan sintonizado esta transmisión especial de PH Latam, en donde abarcamos todo lo relacionado al tema de cáncer. Hasta luego. Conocimos a Jonathan García, sobreviviente de cáncer, su diagnóstico y tratamiento. Especialistas de primer nivel desglosarán los avances que están transformando el pronóstico de quienes enfrentan estas enfermedades. ¿Qué nos espera? Aprender de la labor del Centro Comprensivo de Cáncer y del equipo de médicos gracias a la licenciada Dorimar Morales. Mantente conectado. Conmigo se encuentra la licenciada Dorimar Morales, administradora del centro. Bienvenida, Gracias. Licenciada. Gracias. Licenciada, con usted queremos hablar sobre el centro, que nos cuente qué es lo que pasa aquí, cómo se desarrolla el trato a los pacientes una vez llegan a esta institución. Y yo creo que debemos comenzar por conocer cuál es la misión del centro. Bueno, la misión del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico es proveer tratamiento contra el cáncer utilizando la más alta tecnología, con empatía, ¿verdad? Y a la vez integrando lo que es educación, prevención, investigación, hasta llegar al tratamiento. En términos de cánceres de sangre, ¿qué me podría decir respecto a lo que ocurre aquí en esta institución? Pues nosotros desde hace ya año y medio abrimos una unidad dedicada a malignidades líquidas, que es, ¿verdad?, conocido como leucemia, entre otros, y tenemos todo un piso dedicado precisamente para este tipo de pacientes. Contamos con 24 camas, de esas 20 están hábiles y estamos dejando reservadas 4 camas para un nuevo programa que vamos a comenzar con el área de trasplante de médula. Qué bueno, así que esas son noticias positivas que próximamente esperamos que nos inviten cuando inauguren esa área y ese programa. Y le pregunto, licenciada, ¿qué servicios de apoyo integral ofrecen más allá del tratamiento que conocemos que se da aquí en el hospital? Sí, nosotros, ¿verdad? Para nosotros es importante no tan solo la parte física, sino la parte emocional para el paciente. Y para eso nosotros contamos con trabajadores sociales que pueden ayudar a los pacientes en todo su proceso, si necesitan algún tipo de asistencia, algún tipo de recurso, si necesitan equipo, cosas para su casa. Nuestros trabajadores sociales están ahí para nuestros pacientes. En adición, nosotros contamos con la doctora Ana Salas como parte de nuestra facultad, quien es psicóloga y se encarga de dar ese apoyo emocional. En adición tenemos a la doctora María Ramos, que trabaja mucho con la parte de lo que es el hospicio y la parte también de el proceso de aceptación, ¿verdad?, de la enfermedad con los pacientes y los familiares. Y ese equipo completo es de mucho beneficio para nuestros pacientes porque los complementa con su tratamiento.
¿Y cómo se involucran a los médicos en todo este proceso que nos está hablando, que mejora la calidad de vida de los pacientes? Pues nosotros, ¿verdad?, siempre mantenemos una comunicación abierta entre nuestro programa de trabajo social y los médicos. Nuestro programa de trabajo social, de hecho, corre 24/7. Tenemos a nuestros trabajadores sociales on call y los médicos saben que pueden contar con ellos de igual manera con los médicos, ¿verdad?, del área de psicología. En adición, como había mencionado, ¿verdad?, la doctora María Ramos trabaja todo lo que es cuidado paliativo. Todo nuestro grupo es un grupo integrado. Trabajamos múltiples áreas a la vez y los médicos saben que pueden contar con cada uno de estos profesionales y pueden hacer un referido y eso automáticamente, como nuestro sistema es electrónico, le llega a todas y cada una de esas personas y se pueden contestar la consulta, darle seguimiento al paciente y todas las ayudas que el paciente necesite como parte de su tratamiento. Los médicos conocen todo lo que envuelve ese proceso y a cada persona le llega el debido referido y se le da seguimiento. Además de este programa paliativo en el que menciona la doctora María Ramos, ¿hay algún otro servicio o programa dirigido específicamente para ayudar a ese manejo emocional y social dentro de un diagnóstico como estas enfermedades? Sí, de hecho nosotros, ¿verdad?, como parte del programa de trabajo social, nosotros tenemos ¿verdad?, estos grupos de apoyo que nos dan asistencia a nosotros y entonces organizan diferentes actividades. Por ejemplo, hace unos meses atrás tuvimos una actividad que iba dirigida a los cuidadores, porque nosotros dirigimos las actividades tanto a pacientes como a cuidadores. Hemos tenido también actividades que son para los sobrevivientes de cáncer y ahí llevamos diferentes personas, llevamos abogados, psicólogos, investigadores, médicos que dan charlas durante el año para estos grupos. En adición, nosotros tenemos unas clínicas de psicología conductual y entonces eso también ayuda a los pacientes, ¿verdad?, que necesitan ese tipo de apoyo y no saben dónde buscar ayuda. Aquí mismo lo tienen todo. Y en adición a eso, pues hacemos múltiples actividades durante el año, no tan solo para orientar al paciente de nuestros servicios, sino para ayudarlos a buscar algún otro servicio que necesiten afuera y otras actividades que son actividades recreativas para ellos, para despejar la mente. Hemos tenido yoga, hemos tenido ejercicio, zumba, de todo un poco, para hacer un cuidado más integral. Bien interesante y importante también la integración de ese equipo multidisciplinario. Y sé también que tienen un programa de filantropía, si nos pudiera hablar un poco sobre este programa. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros contamos con un programa que se llama Sé una mano amiga y ayúdanos a ayudar. Y es un programa de filantropía que empezamos para ayudar a los pacientes que no tienen esta solvencia económica para poder cubrir parte de sus gastos, ya sea para un estudio, para un tratamiento, etcétera. Entonces, hemos hecho múltiples actividades. En adición, hemos tenido organizaciones que nos han hecho donativos y todo eso va a ese fondo para ayudar a los pacientes. La manera en la que funciona es que un paciente que, por ejemplo, le enviaron un estudio costoso como lo sería un PET-CT, que depende del contraste que les toque usar, pues puede ir desde $500 hasta $3,000 y el paciente al momento dice, mira, yo no tengo para costear eso o tengo una parte, no tengo esta otra, ¿cómo me pueden ayudar? Pues nuevamente a través de nuestro programa de trabajo social se llena un formulario, es algo sencillo, se hace al momento, inmediatamente el paciente lo indica y entonces esa persona lo evalúa y lo pasa al área de administración, que en este caso sería esta servidora, le damos la aprobación y ese paciente se le asigna una cantidad para ayudarlo entonces a costearlo. En ocasiones, pues depende del costo, pues pudiera ser que lo costeemos completo, otras veces una parte, pero sí se busca ayudar al paciente. Y todas las actividades que hemos hecho, más de 60 personas ya se han beneficiado desde que comenzamos hace poco, ¿verdad? Se han podido beneficiar de ese fondo de filantropía. Y agradezco la pregunta, como mencioné al principio, porque me permite, ¿verdad?, también la oportunidad para exhortar a todas aquellas personas, instituciones que quieran ayudarnos a nosotros, ¿verdad?, y quieran ser esa mano amiga para ayudarnos a nosotros a ayudar a nuestros pacientes, que quieran hacer algún donativo, alguna aportación, alguna actividad. Nosotros, ¿verdad?, con los brazos abiertos los recibimos para poder seguir sumando en favor de nuestros pacientes. Bueno, pues ya escucharon y si ustedes que nos están viendo quieren ser una mano amiga y participar de este programa, pueden hacerlo comunicándose aquí al hospital. ¿A dónde se podrían comunicar, doctora, para hacer las donaciones? Sí, el teléfono de nosotros es el 787-772-8300 y en el área de administración o trabajo social, con gusto podemos ayudarle. Bueno, y es importante participar de este tipo de gestiones filantrópicas porque
nos puede tocar en cualquier momento. A cualquiera nos puede tocar. Agradecemos a la licenciada por esta conversación y a todos ustedes que nos sintonizan a través de PH Latam. Los invitamos a que se mantengan conectados a esta transmisión especial desde el Centro Comprensivo de Cáncer en San Juan, donde vamos a estar abordando diferentes temas sobre el cáncer.